Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Muy bienvenidos, queridos amigos, queridos hermanos, en una semana más para poder repasar estas lecciones del libro de Génesis, las cuales están siendo súper interesantes y súper informativas para nosotros. Esta semana, como ustedes saben, tenemos el título de El Diluvio, pero antes de comenzar, como les aconsejo cuando hemos venido estudiando a través de estas semanas, que traiga su Biblia, que la tenga a la mano y que también pueda tener su libro, ¿verdad?, de estudio, para que así podamos todos llevar un mismo contexto. Agradecemos al Señor porque ha permitido que a través de este medio podamos una semana más podernos ver, poder compartir con cada uno de ustedes. Recuérdense, mis amigos, mis hermanos, de que una manera que ustedes nos ayudan a compartir este mensaje, porque estas lecciones son un aprendizaje, pero también son una manera de llevar el mensaje de salvación hacia aquellos que no conocen. Y una manera es cuando ustedes dejan sus likes, que los comparten con todos los demás. Así, cuando se hace una búsqueda, esta plataforma hace la recomendación. Y recuérdese que también usted se puede suscribir, es completamente gratis, y al suscribirse usted escuchará esa campanita cuando haya una nueva lección, y así usted recibe esa notificación y puede unirse a este estudio. Bueno, agradecemos su sintonía, pero antes de poder continuar, vamos entonces a poder orar reverentemente y así pedir la dirección de nuestro Señor en este estudio. Acompañen. Padre, una vez más, al llegar a este estudio queremos rogarle que por favor nos perdone, que nos ayude a poder discernir, Señor, en la enseñanza que usted ha permitido que llegue hasta este medio. Cada una de las letras, Señor, sabemos que usted es el que ha inspirado al autor a poderlas escribir, y es por eso que queremos que sea únicamente usted el intérprete de este mensaje. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Bien, mis amigos, como ya les dije, el título para esta semana es El Diluvio. Y yo no sé si ustedes pueden ver allí, ¿verdad?, esa arca que está flotando sobre el mar. Bueno, para continuar, vamos entonces, eso sí, busque su Biblia. En su Biblia estará el versículo para memorizar y se va a encontrar en Mateo 24:37. Lo vamos a poner en pantalla, pero usted corrobore con su Biblia, por favor. Y dice de la siguiente manera: Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:37. Inmediatamente el Señor empezó a mirar, ¿verdad?, cómo la humanidad se corrompía. Porque dice el texto de Génesis capítulo 6 y versículo 5: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente hacia el mal. El verbo vio, que está en Génesis 6 a 5, recuerda al lector cada paso de la creación inicial de Dios. Pero lo que Dios ve ahora, en lugar de Tov, se recuerdan que miramos esta palabra hebrea Tov, que significaba bueno. Ahora, en vez de mirar algo bueno, Dios mira el mal, y esa palabra Ra. Dios mira ahora que todo es con designio únicamente hacia el mal. Y aquí vemos que es como si a Dios le hubiera pesado de haber creado el mundo, de haber hecho al hombre. Porque el mundo ahora estaba lleno de mal, lleno de Ra. Y con todo, el pesar de Dios también contiene elementos de salvación.
Porque la palabra hebrea para arrepentirse o pesar, Naham, tiene un eco en el nombre de Noé. El nombre original que era la pronunciación Noah, que significa alivio en Génesis capítulo 5 y versículo 29. Por lo tanto, la respuesta de Dios a esta maldad tiene dos caras. Contiene la amenaza de justicia que lleva a la destrucción de algunos, y aún así, su respuesta promete consuelo y misericordia, lo que lleva a la salvación de otros también. Esta doble voz ya se escuchó con Caín, se escuchó con Abel y Set, y se repitió mediante el contraste entre los dos linajes, ¿verdad? El linaje de Set, los hijos de Dios, y el linaje de Caín, los hijos de los hombres. Ahora la volvemos a escuchar cuando Dios distingue entre Noé y el resto de la humanidad. Y es por eso que estudiaremos esta semana y veremos, ¿verdad?, todo la preparación que Dios hace para la humanidad, aún viendo los que ellos buscaban continuamente hacia el mal. Vamos entonces enseguida allí, dele vuelta a su lección y vamos a ir al día domingo. Y en el día domingo el título es Preparación para el diluvio. Al igual que Daniel, Noé es un profeta que predice el fin del mundo. La palabra hebrea para arca es tebá. Es el mismo término egipcio que se utilizó para el arca en la que escondieron al bebé Moisés, quien así fue preservado para salvar a Israel de Egipto. Además, en la estructura general del arca, algunos han visto un paralelismo con el arca del tabernáculo, porque así como el arca del diluvio permitió la supervivencia de la humanidad, el arca del pacto, una señal de la presencia de Dios en medio de su pueblo, señala la obra de salvación de Dios para su pueblo. La frase "y lo hizo así Noé", hizo conforme a todo lo que Dios le mandó, concluye la sección preparatoria. El verbo asá, que en español es hizo, refiriéndose a la acción de Noé, responde al verbo asá, hacer, en el mandato de Dios que inicia la sección y se repite 5 veces. Este eco entre el mandato de Dios y la respuesta de Noé sugiere la obediencia absoluta del patriarca a lo que Dios le había dicho que hiciera. Asá, además, es interesante que esta frase también se utilice en el contexto de la construcción del arca del pacto. Dios dio a Noé las dimensiones exactas del arca y explícitas instrucciones acerca de todos los detalles de su construcción. La sabiduría humana jamás podría haber ideado una estructura de tanta solidez y durabilidad. Fue Dios el diseñador y Noé el maestro constructor. Una vez más, el paralelismo entre las dos arcas reafirman su función redentora en común. Por consiguiente, la obediencia de Noé se describe como parte del plan de salvación de Dios. Noé se salvó simplemente porque tuvo la fe para hacer lo que Dios le ordenó. Fue uno de los primeros ejemplos de una fe que se manifiesta en la obediencia, el único tipo de fe que cuenta. Porque el único tipo de fe que cuenta hacia Dios es un tipo de fe, que se manifiesta en la obediencia. Yo creo que lo hemos hecho un énfasis y lo hemos repetido en las lecciones anteriores. Es por eso que cuando nosotros leamos la palabra del Señor y veamos instrucciones directas hacia nosotros, hacia nuestra forma de conducirnos, hacia nuestra forma de ser con los demás, hacia la manera en cómo nosotros nos comportamos ante la sociedad, nosotros tenemos que obedecer, porque al obedecer estamos dando testimonio hacia los demás de que tenemos fe en su palabra y que su palabra es
la indicación para nosotros de seguir en obediencia al Señor. Más de 100 años antes del diluvio, el Señor le dio un mensaje al fiel Noé para hacer saber que no tendría más misericordia de los miembros de la raza corrupta. Pero el Señor, en su infinito amor, no quería que ignoraran su propósito, porque instruiría a Noé a transformar en una persona común, la transformaba en un fiel predicador para advertir al mundo acerca de la destrucción que se avecinaba, a fin de que los habitantes de la tierra no tuvieran ninguna excusa. Y hoy en día, a través de estos medios que pueden llegar a todos los rincones casi de la tierra, el Señor ha preparado muchas personas para que den esa advertencia de que Él regresa, y al regresar habrá un juicio, y en ese juicio el Señor tendrá que designar y ver quiénes le aceptaron como su Salvador, porque se avecina una destrucción también. La tierra tiene que ser purificada, y es por eso que se está predicando el Evangelio, para que ningún habitante de la tierra tenga excusa alguno. El patriarca Noé debía predicar a la gente y también construir una arca según las indicaciones de Dios para la salvación de sí mismo y su familia. Esta es una gran enseñanza, porque nuestra predicación tiene que incluir a nuestra familia. Nosotros no podemos predicar solo a la gente y descuidar la predicación familiar. Y no tenemos que caer en ese letardo, ¿verdad? Sino que tenemos que continuar trabajando en la obra. Ustedes pueden ver cómo las indicaciones de Dios es: Noé, predica, construye el arca, porque el arca servirá para la salvación de tú mismo y también de tu familia. No solo debería predicar Noé, sino que su ejemplo al construir el arca habría de convencer a todos que creían en lo que predicaba. Porque eso es muy importante hoy en día. O sea, si nosotros predicamos de algo, nuestro ejemplo dará testimonio y debería convencer a todos que lo que predicamos, lo predicamos porque lo creemos. Dios advirtió a los habitantes del mundo, de ese mundo antiguo, de lo que iba a hacer para limpiar la tierra de su impureza. Pero estos antediluvianos se rieron con desprecio de lo que consideraron predicciones supersticiosas. Se burlaron del aviso de Noé sobre un diluvio próximo. ¿Saben que hoy en día hay muchas personas que se burlan cuando nosotros tratamos de advertirles de que viene una destrucción para esta tierra? Muchas personas se burlan y muchas personas creen que somos supersticiosos. Y muchos de ellos se ríen con desprecio de nosotros. La historia se está repitiendo. Y es por eso que el versículo de memoria que leímos decía que como en los días de Noé, así será la venida del Señor. Cuando Cristo estuvo en la tierra, amonestó sobre lo que sucedería a Jerusalén, porque el pueblo había rechazado la verdad, menospreciando los mensajes que Dios había enviado. Pero su advertencia fue ignorada. El Señor nos ha enviado mensajes de advertencia declarando que el fin de todas las cosas se está acercando. Algunos escucharán esas amonestaciones, pero tristemente la gran mayoría no le están prestando atención. Y así será cuando Cristo regrese. Los agricultores, los comerciales,
los abogados, los fabricantes, los estudiantes, estarán completamente ocupados con sus negocios y el día del Señor vendrá sobre ellos como un ladrón en la noche. En resumen, aunque Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, de acuerdo con Génesis capítulo 6 y versículo 8, fue en respuesta a esta gracia que ya había recibido que Noé actuó en forma fiel y obediente a los mandatos de Dios. Y es así justamente como debería de ser con nosotros también. Que porque hemos recibido esa gracia, nosotros deberíamos de actuar de una forma fiel y obediente a todos los mandatos del Señor. El día lunes, dele vuelta a su paginita, vamos a ir al día lunes. Y el día lunes dice suceso del diluvio. Como ya vimos que el verbo asá, hacer, que alude a las acciones de Noé, también es una palabra clave en el relato de la creación del Génesis. Los actos de obediencia de Noé los actos de obediencia de Noé, que son como los actos de creación de Dios. Lo que podemos deducir de este nexo es que el diluvio no es solo cuestión de que Dios castigue a la humanidad, sino también de que Dios nos salve. Una lectura atenta del texto que abarca el diluvio revela el uso de muchas palabras y expresiones comunes con la historia de la creación. Por ejemplo, las palabras 7, la palabra macho y hembra, la palabra según sus especies, las palabras bestias, aves, reptiles y aliento de espíritu de vida. Por ende, la historia del diluvio se lee algo así como la historia de la creación. Estos ecos de los relatos de la creación ayudan a revelar que el Dios que crea es el mismo Dios que destruye. Pero estos ecos también transmiten un mensaje de esperanza. El diluvio está destinado a ser una nueva creación. A partir de que las aguas volvieron a su lugar en donde habían estado, eso llevó a una nueva existencia. El movimiento de las aguas muestra que este suceso de creación, de hecho, es revertido en el acto de la creación. Porque en Génesis capítulo 1 se describe una separación de las aguas de arriba de las aguas que están abajo. El diluvio supone su reunificación cuando estas aguas del cielo explotan más allá de sus confines. Este proceso transmite un mensaje, y es un mensaje paradójico, porque Dios primero tiene que destruir lo que existe para dar cabida a una nueva creación a posterior. La creación de la tierra nueva requiere la destrucción de la tierra antigua. El suceso del diluvio prefigura la futura salvación del mundo en el tiempo del fin. Por eso que en Apocalipsis 21, versículo 1, Juan escribe: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. La pregunta es, mirando esto, que Dios destruye las cosas que están fuera de orden para construir cosas nuevas. Y la pregunta que viene aquí, si usted, hermano o amigo, la puede contestar en su librito, ¿verdad?, de la lección, pero también la puede contestar en los comentarios de este video. Y la pregunta es,
¿Qué hay en nosotros que necesita ser destruido para dar paso a una nueva creación interior? O sea, ¿qué hay en nosotros que necesita ser destruido para dar paso a una nueva creación interior en nosotros? El pacto del Señor ha sido hecho con sus santos. Cada uno ha de discernir sus puntos débiles de carácter y guardarse celosamente contra ellos. Los que han sido sepultados con Cristo en el bautismo y resucitados a la semejanza de su resurrección, se han comprometido a andar en novedad de vida nueva. Por eso es que se escribe, ¿verdad? Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4. Miramos ahí una nueva renovación y una nueva vida creada en nosotros cuando nos unimos con Cristo. Él destruye todo lo que estaba en desorden en nuestras vidas y construye algo nuevo en nosotros. Vamos entonces a pasar al día martes. Y el día martes, el título es El fin del diluvio. El fin del diluvio. Y yo quiero que nosotros miremos, y claramente, ¿verdad?, que en Génesis capítulo 7 se describe el efecto abrumador, ¿verdad?, completo de las aguas que destruyeron todo ser que vivía. El versículo 24 del capítulo 7 dice que prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. En este contexto de total aniquilación y desesperanza, dice el capítulo 8 y versículo 1, se acordó Dios de Noé. Esta frase está situada en el centro de los textos que comprende el diluvio. Una indicación de que esta idea es el mensaje central de la historia del diluvio. Ahora, ¿qué significa que Dios se acordó de Noé? El verbo sahar, o sea, el verbo que conocemos en español como acordarse, significa que Dios no se había olvidado. Es más que un simple ejercicio mental, porque en el contexto bíblico, el Dios que se acuerda significa el cumplimiento de su promesa y a menudo se refiere a la salvación. En el contexto del diluvio, se acordó Dios significa que la lluvia fue detenida y que Noé pronto podría salir del arca. Aunque todavía no recibió una orden directa para salir, Noé toma la iniciativa y envía primero un cuervo y luego una paloma para tantear la situación a ver cómo estaba. Finalmente, cuando la paloma no regresa, entiende que las aguas secaron sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del arca y miró el comportamiento de Noé. Es rico en lecciones prácticas para nosotros. Por un lado, nos enseña a confiar en Dios, aunque todavía Él no haya hablado directamente. Por otro lado, la fe no niega el valor del pensar y del tantear. La fe no excluye el deber de pensar, de buscar y ver si lo aprendido es verdad. Y aún así, Noé sale únicamente cuando Dios finalmente le dice que lo haga. Es decir, incluso cuando sabe que es seguro irse, Noé todavía sigue confiando en Dios y espera la señal de Dios antes de salir del arca.
Noé esperó pacientemente dentro del arca. Como había entrado obedeciendo un mandato de Dios, esperó hasta recibir instrucciones especiales para salir. Finalmente, descendió un ángel del cielo, abrió esa puerta enorme y mandó al patriarca y a su familia que salieran del arca, que pisaran tierra y llevasen consigo, ¿verdad?, todo ser viviente. Lo que podemos mirar aquí es la fe y la confianza de Noé en las instrucciones de Dios. Porque para nosotros es bien fácil leer, ¿verdad?, estar encerrados en un lugar. Y tal vez al no regresar esa paloma y mirar que las aguas habían recedido, Noé fácilmente pudo tomar la iniciativa y salirse del arca. Sin embargo, Noé continúa dándonos esas lecciones acerca de la confianza que tenemos que tener en nuestro Dios. Él dará las instrucciones cuándo salir, cuándo entrar. ¿Por qué? Porque Él conoce los tiempos exactos y perfectos. Es por eso, hermanos, que vivimos tiempos bien difíciles. La maldad está como en los días de Noé. Y a veces nos da incertidumbre porque no miramos que esto se vaya a poner mejor. Es más, cada día y al leer las Escrituras nosotros podemos ver de que las cosas van a ir de mal en peor. Pero con todo y eso, hay que esperar en el Señor. Hay que esperar sus instrucciones. Hay que confiar en Él. No confiemos en nuestro propio entendimiento. Confiemos en lo que Dios ha dejado en su palabra. Vamos a pasar entonces al día miércoles. Y el día miércoles es el pacto. Y esta es una primera parte de 2. Y nosotros vamos a ver aquí que ahora es el momento en que habría de cumplirse el pacto prometido. Porque el Señor le hizo una promesa en un pacto a Noé. Y le dijo: mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. En contraste con la advertencia divina de destrucción, este pacto es una promesa de vida. Leamos Génesis 8:20. Y dice: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. La pregunta es: ¿qué fue lo primero que hizo Noé cuando salió del arca y por qué? Al igual que Adán y Eva, quienes seguramente adoraron a Dios el día de reposo, inmediatamente después de los 6 días de la creación, Noé adoró a Dios inmediatamente después del diluvio. Otro suceso de creación en todo el sentido de la palabra. Sin embargo, existe una diferencia entre los dos actos de adoración, porque a diferencia de Adán y Eva, quienes adoraban al Señor directamente, Noé tuvo que recurrir a un sacrificio. Esta es la primera mención en las Escrituras de un altar. El sacrificio es un holocausto. Para Noé, este sacrificio era una ofrenda de acción de gracias ofrecida para expresar su agradecimiento al Creador, quien lo había salvado. En su regocijo por verse libre, Noé no se olvidó de aquel en virtud de cuyo misericordioso cuidado habían sido protegidos. Es por eso que su primer acto, después de salir del arca, fue construir un altar y ofrecer un sacrificio de todas las clases de bestias y aves limpias. Con esto manifestó su gratitud hacia Dios por su liberación y su fe en el Redentor prometido, en Cristo Jesús, que iba a ser
el gran sacrificio perfecto. Esta ofrenda que Noé hace agradó al Señor, y de esto se derivó una bendición, no solo para el patriarca y su familia, sino también para todos los que habrían de vivir en la tierra. Dice el texto: y percibió Jehová olor de suavidad, y dijo Jehová en su corazón: no tornaré más a maldecir la tierra por causa del hombre. En esto había una lección a las futuras generaciones. Noé había tornado una tierra desolada, pero antes de preparar una casa para sí mismo, construyó un altar para Dios. Su ganado era poco y había sido conservado con gran esfuerzo. No obstante, con alegría, Noé dio una parte al Señor, en reconocimiento de que todo era de Él y que todo venía de la mano de Dios. Ahora la pregunta es: ¿qué estamos dando al Señor en agradecimiento por su sacrificio? ¿O será que nos hemos olvidado? ¿Será que muchas veces al Señor lo dejamos en segundo, en tercer, y muchas veces ni contamos con Él para agradecer por todo lo que ha hecho? Los que todavía respiramos y gozamos de salud, los que han sido restaurados, ¿verdad?, de esas enfermedades, deberíamos, en agradecimiento por el Señor habernos cuidado, ofrecer nuestras vidas como un sacrificio vivo y santo hacia Él. Pero eso lo vamos a poder lograr únicamente con una relación verdadera con Cristo Jesús, a través de la oración, a través del ayuno, a través de la lectura y el estudio de su palabra, y a través de las acciones benevolentes que hagamos hacia aquellos menos favorecidos. El día jueves, y la segunda parte, ¿verdad?, de este pacto, el día jueves, el compromiso de Dios de preservar la vida, lo podemos mirar nosotros únicamente como un acto de gracia, porque no fue el resultado de méritos humanos. Fue Dios el que decidió preservar la vida en la tierra a pesar de la maldad humana. Génesis 8:22 literalmente dice: todos los tiempos de la tierra, es decir, mientras dure esta tierra actual, las estaciones vendrán y se irán, y la vida continuará. En síntesis, Dios no se dio por vencido con su creación. Por cierto, el siguiente versículo, que habla de la bendición de Dios, nos transporta a la creación original con su bendición. El Señor, en cierto sentido, le estaba dando a la humanidad la oportunidad de volver a empezar de nuevo. Yo no sé en qué etapa te encuentras tú en este momento. Puede ser que te estés pasando por una situación y te sientas completamente destruido. Puede ser que sientas de que tu maldad no va a ser aceptada o no va a ser perdonada, que tu pecado no puede ser perdonado. Pero déjame decirte que este Dios de la Biblia, este Dios todopoderoso, es un Dios de segundas oportunidades. Es un Dios en que si tú confías y si tú confiesas tu pecado y te arrepientes y te vuelves del mal, Él da la oportunidad de volver a empezar. La frase "establezco mi pacto" se repite 3 veces en el libro de Génesis. En el capítulo 9, se repite en el versículo 9, en el versículo 11 y en el versículo 17. Lo que marca el punto culminante y el cumplimiento de la promesa inicial de Dios. Tras la sección anterior, que es analogía al 6º día del relato de la creación,
En esta sección es análoga a la sección que cubre el séptimo día del relato de la creación. Dentro del texto, la repetición de la palabra pacto 7 veces resuena con el séptimo día. Además, como el día de reposo, el arco iris tiene un alcance universal. Se aplica a todo el mundo. Así como el sábado, como señal de la creación, es para todos en todas partes del mundo, la promesa de que no habrá ningún otro diluvio mundial, también esa promesa es para todos y en todas partes. La próxima vez, querido amigo, querido hermano, que veas un arco iris, piensa en todas las promesas que Dios nos hizo. Y piensa en el por qué nosotros podemos confiar en esas promesas. Y cómo nos muestra el arco iris que podemos confiar en ellas. Saben, hermanos y amigos, no es por casualidad que año tras año produce la tierra sus frutos y sigue en su rotación alrededor del sol. Es la mano de Dios que guía a los planetas y los mantiene en posición en su marcha ordenada a través de los cielos. Es su poder el que hace que el verano y el invierno, el tiempo de sembrar y el tiempo de recoger, que hace el día y la noche, que siga cada uno un orden de sucesión regular. Es por su palabra cómo florece la vegetación y cómo aparecen las hojas y las flores llenas de su hermosura. Todo lo bueno que tenemos, cada rayo del sol y cada lluvia, cada bocado de alimento, cada momento de la vida, es un regalo de amor. Podemos regocijarnos en esperanza, porque el arco del pacto de Dios está entre nosotros. Él nunca olvidará a sus hijos del cuidado divino. Es por eso que debemos allegarnos al trono de la gracia con reverencia, recordando las promesas que Dios ha dado, contemplando la bondad de Dios y ofreciendo alabanzas de agradecimiento por su inmutable amor. No debemos nosotros confiar en nuestras oraciones finitas, sino debemos confiar en la palabra de nuestro Padre Celestial, en la seguridad de su amor por cada uno de nosotros. Al terminar esta lección, que se enfoca no tanto en el evento de la inundación del agua, pero se enfoca más en la gracia que Dios extiende a este planeta y a la humanidad, aún después de mirar toda la maldad. Y es por eso que la historia se volverá a repetir de una diferente manera, pero podemos mirar nosotros y voltear a ver a nuestro alrededor. Y yo quiero que ustedes se pregunten, ¿estamos viviendo los días como en los días de Noé? En donde la gente no presta atención al llamado del Evangelio, al llamado a retirarse de la maldad, el llamado a buscar a Dios, a hacer lo bueno. Pero la realidad está muy lejos de eso. Miramos jóvenes destruyéndose ellos mismos con el alcohol y las drogas. Miramos jóvenes matándose los unos entre otros. Miramos personas robando abiertamente en las tiendas. Miramos iniquidad por donde sea. Y es por eso que Dios en su infinito amor apela a nuestros corazones, a que le busquemos, porque el día de salvación es hoy. Gracias, mis amigos, gracias, mis hermanos, por haber llegado hasta este día.
Gracias por su paciencia con este servidor. Oren por mí. Oren por aquellos que van a escuchar y que van a estudiar esta lección. Y oren para que aquellos que ven lecciones en este canal de YouTube no descuiden el estudio personal de la palabra. Porque estos videos son para ayudar, pero no son el estudio en sí. Y es por eso que yo apelo a sus corazones de que no descuiden su estudio personal. Muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias porque me acompañan. Recuérdense que si ya llegó hasta aquí, denos por ahí, ¿verdad? Sus likes. Y se puede suscribir. Y recuerde que nosotros nos estaremos viendo, ¿verdad? Nos estaremos viendo la próxima semana. Si Dios permite, si Él no ha regresado, pero mientras Él regrese, si dice que ama a Dios, ame a su prójimo. Hasta la próxima.